Hola buscadores de la oscuridad, hoy hablaremos sobre cómo es morir por asfixia y todo lo que sucede en el organismo en este estado. Antes de empezar, suscríbanse y activen la campanita por favor. El ahogamiento es la asfixia respiratoria resultante de la sumersión en un medio líquido. Puede ser mortal o no ser mortal, previamente denominado casi ahogamiento. El ahogamiento da lugar a hipoxia que puede dañar múltiples órganos, incluidos los pulmones y el encéfalo. El tratamiento es sintomático e incluye la reversión del paro cardiorrespiratorio, la hipoxia, la hipoventilación y la hipotermia. La asfixia por inmersión se encuentra entre las 10 causas principales de mortalidad infantil y juvenil en todo el mundo. En 2017, en los Estados Unidos, el ahogamiento fue la principal causa de mortalidad por lesiones en niños de 1 a 4 años y fue superado solo por colisiones de vehículos motorizados en niños de 5 a 9 años. El ahogamiento también se ubicó entre las primeras 10 causas de muerte no intencional en todas las edades por debajo de los 55 años. 1. Los grupos con alto riesgo de muerte por ahogamiento incluyen los siguientes: niños de familias afroamericanas, estadounidenses nativas, inmigrantes o pobres. 2. Hombres, 80% de las víctimas mayores de 1 año, personas que han ingerido alcohol o sedantes, personas con trastornos que causan incapacidad temporal. Epilepsia. 3. Con 20 veces mayor riesgo de asfixia por inmersión en niños y adolescentes, personas con síndrome de cuello largo. Nadar puede desencadenar arritmias que provoquen un ahogamiento inexplicable en personas con síndrome de cuello largo. En el tipo 1, personas que participan en conductas peligrosas de contención de la respiración bajo el agua. DUVS. El ahogamiento es común en piscinas, tinas de hidromasaje y entornos de agua natural y en lactantes y niños pequeños, aseos, tinas y cubos de agua o líquidos de limpieza. Por cada muerte por ahogamiento se internan aproximadamente 4 ahogamientos no mortales. Fisiopatología. Hipoxia. La hipoxia es la principal lesión en el casi ahogamiento y afecta el encéfalo, el corazón y otros tejidos. Puede producirse un paro respiratorio seguido por paro cardíaco. La hipoxia cerebral puede producir edema cerebral y, ocasionalmente, secuelas neurológicas permanentes. La hipoxia tisular generalizada puede producir acidosis metabólica. La hipoxia inmediata se debe a la aspiración de líquido o de contenido gástrico, laringoespasmo reflejo agudo, antes conocido como ahogamiento seco, o ambos. La lesión pulmonar por la aspiración o la hipoxia propiamente dicha puede producir hipoxia tardía, antes conocida como ahogamiento secundario. La aspiración, especialmente de partículas o sustancias químicas, puede producir una neumonitis química o una neumonía bacteriana secundaria y provocar alteraciones de la secreción alveolar de surfactante, lo que da lugar a atelectasias fragmentarias e irregulares. Las atelectasias extensas pueden hacer que las zonas afectadas de los pulmones estén rígidas, no distensibles y mal ventiladas, con la posibilidad de producir una insuficiencia respiratoria con hipercapnia y acidosis respiratoria. La perfusión de zonas mal ventiladas de los pulmones, desequilibrio V/Q, empeora la hipoxia. La hipoxia alveolar puede causar edema pulmonar no cardiogénico. Hipotermia. La exposición al agua fría induce una hipotermia sistémica, que puede ser un problema significativo. Sin embargo, la hipotermia también puede tener un efecto protector porque estimula el reflejo de inmersión, enlentece la frecuencia cardíaca y constriñe las arterias periféricas, derivando la sangre oxigenada desde las extremidades y el tubo digestivo al corazón y el encéfalo. Además, la hipotermia reduce las necesidades tisulares de oxígeno, lo que posiblemente prolonga la supervivencia y retrasa el inicio de la lesión tisular hipóxica. En general, el reflejo de inmersión y los efectos protectores clínicos globales del agua fría son mayores en niños pequeños. Aspiración de líquido. El laringoespasmo a menudo limita el volumen de líquido aspirado. La distinción entre la asfixia por inmersión en agua dulce y agua de mar se consideró alguna vez importante debido a los cambios electrolíticos potenciales, la hemólisis y el desplazamiento del compartimento de líquidos que posiblemente podría ocurrir. Sin embargo, los estudios han demostrado que en la mayoría de los pacientes se aspira muy poco líquido para lograr estos efectos. La aspiración puede provocar neumonía, a veces con patógenos anaerobios o micóticos, y edema pulmonar. Comportamientos peligrosos de contención de la respiración bajo el agua. Hombres jóvenes sanos practican comportamientos peligrosos de contención de la respiración bajo el agua. A menudo buenos nadadores que tratan de prolongar su capacidad para permanecer sumergido. Existen 3 tipos de comportamientos peligrosos de contención de la respiración bajo el agua: hiperventilación intencional,
adicional exhalación del dióxido de carbono antes de la natación subacuática, lo que retrasa las respuestas ventilatorias hipercápnicas centrales. Entrenamiento hipóxico, capacidad para extender la distancia de nado subacuático o de contener la respiración. Apnea estática, contención de la respiración durante el mayor tiempo posible mientras está sumergido e inmóvil, incluso como juego en los comportamientos peligrosos de contención de la respiración bajo el agua. Al estar sumergido, la hipoxia se produce en primer lugar, seguida de pérdida de la conciencia, síncope hipóxico, síncope por contención de la respiración, y luego ahogamiento. Lesiones asociadas, esquelético, tejidos blandos, la cabeza y lesiones internas pueden ocurrir sobre todo entre los surfistas, esquiadores acuáticos, navegantes, víctimas de las inundaciones y ocupantes de vehículos sumergidos. Las personas que se zambullen o hacen clavados en aguas poco profundas pueden tener lesiones cervicales y de otras partes de la columna que pueden ser la causa de ahogamiento. Referencias generales: Ten Leading Causes of Death and Injury y United States 2017, accedido 15 de abril de 2019. Centers for Disease Control and Prevention, Morbidity and Mortality Weekly Report. Racial/ethnic disparities in fatal unintentional drowning among persons aged 29 years, United States 1999-2010. MMWR 63, 421, 426, 2014. Siyampa M. Chinares Sudepanoter Causes of Mortality in Childhood Onset Epilepsy. Epilepsy BAF 28 2 249 255 2013 DOI 10 1016 JYB 2013 04 016. Signos y síntomas. Durante el ahogamiento puede producirse pánico y desesperación por el aire. Los niños que no saben nadar pueden sumergirse en un minuto más rápidamente que los adultos. Después del rescate es frecuente que haya ansiedad, vómitos, sibilancias y alteraciones del nivel de conciencia. Los pacientes pueden presentar insuficiencia respiratoria con taquipnea, retracciones intercostales o cianosis. A veces los síntomas respiratorios tardan hasta 6 horas en aparecer después de la inmersión. Los pacientes pueden tener síntomas debido a lesiones o exacerbaciones de trastornos subyacentes, perlas y errores. A veces, los síntomas respiratorios y la hipoxia tardan hasta 6 horas en aparecer después de la inmersión. Diagnóstico. Evaluación clínica. Para las lesiones concomitantes, se indican estudios de diagnóstico por imágenes, oximetría de pulso, y si el resultado es anómalo o si existen síntomas y signos de respiración, radiografía de tórax y gases en sangre, medición de la temperatura central para descartar hipotermia, evaluación para trastornos causales o que contribuye convulsión, hipoglucemia, infarto de miocardio, intoxicación, lesión, supervisión continua como está indicado para las complicaciones respiratorias tardías. La mayoría de las personas se encuentran en el agua o cerca de ella, lo que hace que el diagnóstico clínico sea obvio. La reanimación, si está indicada, debe preceder a la finalización de la evaluación diagnóstica en pacientes que hayan sufrido alteraciones de la conciencia o cuyos mecanismos de lesión involucren una zambullida, enclavado o traumatismo. Se considera una lesión de la columna cervical y la columna se inmoviliza. Se deben considerar posibles lesiones secundarias en la cabeza que puedan haber contribuido al ahogamiento debidas, por ejemplo, a hipoglucemia, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, intoxicación, arritmia. Todos los pacientes deben ser sometidos a una evaluación de la oxigenación mediante oximetría. Si los resultados son anómalos o existen signos o síntomas respiratorios, radiografía de tórax y gases en sangre. Debido a que los síntomas respiratorios pueden aparecer bastante tiempo después del casi ahogamiento, se debe trasladar al hospital incluso a los pacientes asintomáticos y se los debe observar durante algunas horas. En los pacientes con síntomas o un antecedente de inmersión prolongada, se mide la temperatura corporal central, se evalúan los electrolitos séricos y realiza un y se establece la oximetría continua y la monitorización cardíaca. En los pacientes con posibles lesiones de la columna cervical se realizan estudios por imágenes de esa región. A los pacientes con alteraciones del nivel de conciencia se les realiza una TC. Deben evaluarse todas las demás posibles situaciones predisponentes o secundarias con pruebas adecuadas. Análisis rápido de glucosa sanguínea para infarto de miocardio, monitoreo cardíaco para arritmia, evaluación para intoxicación.
Los pacientes que se ahogan sin factores de riesgo aparente son evaluados en busca del síndrome de culte largo y taquicardia ventricular polimorfa en entorchado torsades de Boeing. En pacientes con infiltrados basales es preciso diferenciar la neumonía bacteriana de la neumonitis química y edema pulmonar mediante hemocultivo o tinción de Gram y cultivo de Sput si está indicado. Se sospecha neumonía bacteriana o micótica, pero el patógeno no puede ser identificado de otra manera. Se obtienen lavados bronquiales para los análisis, incluyendo cultivo pronóstico. Los factores que aumentan la probabilidad de sobrevivir a una inmersión sin lesiones permanentes incluyen inicio rápido de reanimación, lo más importante, menor duración de inmersión, menor temperatura del agua, menor edad, ausencia de enfermedades médicas subyacentes, traumatismos secundarios y aspiración de partículas o sustancias químicas. La supervivencia puede ser posible en una inmersión en agua fría que dure 1 hora, en especial en niños. Por tanto, incluso los pacientes con inmersión prolongada son reanimados vigorosamente. Prevención: drogas, alcohol y ahogamiento. Debe evitarse el consumo de alcohol o drogas, que es un factor de riesgo importante antes de nadar, navegar y cuando se supervisa a niños alrededor de áreas con agua. Seguridad durante la natación. Los nadadores deben usar el sentido común y ser conscientes del clima y las condiciones del agua. Los nadadores deben estar acompañados por un nadador experimentado o nadar solo en zonas vigiladas. Debe interrumpirse la natación si la persona parece tener mucho frío o si siente mucho frío, porque la hipotermia puede alterar la capacidad de juicio. Los nadadores en el mar deben aprender a salir de las corrientes de resaque nadando en paralelo a la playa y no hacia ella. Se debe desalentar a los nadadores a participar en conductas peligrosas de contención de la respiración bajo el agua. Si las practican, deben ser supervisados y deben conocer sus peligros. Los nadadores deben evitar nadar cerca de los escapes de un barco que causan envenenamiento por monóxido de carbono. Las zonas de baño públicas deben ser supervisadas por socorristas capacitados en seguridad en el agua y resucitación, así como técnicas de rescate. Los salvavidas, chalecos salvavidas, y un gancho o cayado de pastor deben estar disponibles cerca de la piscina. El equipo de emergencia de la vía aérea, desfibriladores externos automáticos DEA y el acceso telefónico inmediato a los servicios médicos de emergencia deben estar disponibles. Los programas comunitarios de prevención exhaustivos deben dirigirse a grupos de alto riesgo, enseñar a nadar a los niños lo antes posible e instruir sobre maniobras de reanimación cardiopulmonar a tantos adolescentes y adultos como sea posible. Los propietarios de piscinas privadas también deben tener acceso telefónico inmediato a los servicios médicos de emergencia y saber sobre la reanimación después de ahogarse. Seguridad de los niños en el agua. Los niños deben usar dispositivos de flotación aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos cuando estén dentro o alrededor del agua. Los salvavidas inflados con aire o flotadores y los juguetes de espuma, alas de agua, fideo, etc. no están diseñados para evitar que los nadadores se ahoguen y no deben ser utilizados como un sustituto del equipo aprobado por la Guardia Costera de Estados Unidos. Los niños deben estar constantemente supervisados por un adulto cuando están en ambientes rodeados de agua, incluyendo playas, piscinas y estanques. Los lactantes y los niños pequeños también deben ser supervisados, idealmente dentro de la longitud del brazo, cuando estén cerca de inodoros, bañeras, o cualquier acumulación de agua. Los estudios realizados en los Estados Unidos y China han demostrado que las lecciones formales de natación reducen el riesgo de ahogamiento mortal entre los niños de 1 a 4. Sin embargo, incluso los niños que se les ha enseñado a nadar requieren supervisión constante cuando no cerca del agua. Los adultos deben quitar el agua de los contenedores como baldes y cubetas inmediatamente después de su uso. Las piscinas deben estar rodeadas de una valla cerrada de 1,5 metros de altura. Seguridad durante la navegación. Antes de embarcarse, los navegantes deben usar los chalecos salvavidas aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos y deben comprobar el clima y las condiciones del agua. Las personas no nadadoras y los niños pequeños en un barco deben usar chalecos salvavidas aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos en todo momento.
Debido a que consumir cualquier cantidad de alcohol aumenta el riesgo de ahogamiento. Los operadores y los pasajeros de embarcaciones de recreo en general deben evitar el consumo de alcohol. Poblaciones especiales en riesgo de ahogarse: las personas debilitadas, ancianas y las que tengan trastornos con convulsiones u otras enfermedades médicas que puedan alterar el nivel de conciencia. Precisan una supervisión cuando estén nadando o navegando y cuando estén en bañera. Las personas con antecedentes personales o familiares de ahogamiento inexplicable no atribuibles al uso de alcohol, de drogas o a un trastorno de convulsión ameritan evaluación para detectar un posible síndrome de cuello largo. Bueno, hasta aquí el video de hoy, hasta la próxima.